Los procesos de degustación de la palabra de Dios son distintos en cada paladar y en cada corazón. Porque para eso se necesita tener paladar. Ustedes saben que hay ciertos alimentos que en principio a nosotros nos parecen repulsivos, porque nosotros no estamos acostumbrados a ciertos sabores. Es simplemente un asunto como de aprender a adaptar el paladar, el gusto, para aprender a disfrutar los alimentos. A nosotros nos puede llamar mucho la atención el hecho de que haya adultos que no les guste la cebolla y que haya niños que les encante. Que haya personas que no coman pimentón y que haya otras que les encante. Yo quiero contarles una experiencia personal que me permitió poderlo comprender. Hace varios años atrás, a mí el sabor de la aceituna me parecía muy desagradable. Pero cuando yo salía a estudiar fuera del país, yo me daba cuenta que los niños siempre le ponían sobre la mesa, la familia ponía aceitunas, y yo veía a los niños de 2, 3, 4 años comiendo aceitunas, y yo decía, ¿cómo es posible que a estos muchachitos les guste una cosa que es tan desagradable? Y yo me puse en la tarea, dije, voy a ver el cerebro cómo funciona. Me puse a comerlas. En principio me parecía repulsiva, pero no por eso dejé de hacerlo. Hasta que empecé a encontrarle el gusto y a disfrutarla. Hoy soy capaz de comerme un frasco completo sin ningún problema y me parece la cosa más deliciosa del mundo. Incluso con ciertos amigos le he dicho, haz la prueba. Prepara el paladar, adapta el paladar para esto. Y han hecho la experiencia. Esto que les hablo a ustedes que puede parecer muy tonto, nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. La palabra de Dios sabe, dependiendo el paladar y dependiendo el gusto y el corazón de quien la consume. Hay personas para quienes la palabra de Dios les puede resultar repulsiva, difícil de tragar, inmasticable. Pero a otros la palabra de Dios le puede parecer muy dulce, como miel en el paladar. Como de hecho lo dice justamente hoy el profeta Ezequiel. Todo depende de la capacidad que nosotros tengamos adaptativa para saber escuchar, para saber degustar, para saber amar lo que Dios nos dice. El que no tiene oído y no tiene paladar para la palabra de Dios, siempre la rechazará y en principio todo lo que le suene de Dios o lo que le suene de la Sagrada Escritura le parecerá repulsivo y dirá, no me hables de eso, que eso no me gusta. O sencillamente pasa lo que les pasa a muchas personas que dicen, no le entiendo. Que es lo que nos puede pasar a nosotros cuando uno dice, porque a este sí le gusta y porque a mí no me gusta. Es que el otro sí le entiende y yo no la entiendo. Pero por el hecho de no entenderla, con el ejemplo que les puse ahorita de la comida, no significa que uno deba cerrarse a la posibilidad de decir, voy a aprender a comerlo. Porque supóngase que usted sale de su nación, le toca ir a otro país que no tiene las cosas que nosotros acostumbramos a comer. ¿Qué va a hacer usted? Se va a morir de hambre. O aprende a adaptar el sentido del gusto, o se muere de hambre, porque no va a encontrar lo que aquí normalmente usted come día a día. Yo soy del criterio que el hecho de que a uno algo no lo entienda o no le guste en un principio, uno tenga que simplemente rechazarlo para siempre. Acuérdense que muchas veces yo les he dicho a ustedes que ni siquiera la misma Virgen María en un principio entendía todas las cosas de Dios. Ni ella, la llena de gracia. Porque la Sagrada Escritura dice que había cosas que María veía y oía que no las entendía, pero por no entenderlas no las despreciaba.
porque dice la palabra de Dios que ella las guardaba en el corazón, lo que significa que en algún momento tendría que entenderlo, en algún momento tendría que encontrarle el gusto y el sabor a eso. Por eso en el texto de hoy, el Señor, en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 2, le dice el Señor al profeta Ezequiel: escucha lo que te voy a decir, no seas rebelde. Y fíjense la figura que Dios usa, dice: abre la boca y come lo que te voy a dar. Abre la boca. Lo que le va a dar es su palabra. Uno podría imaginarse que va a coger un rollo de esos de papiros antiguos, donde estaba escrito, y que tenía que mandárselo a la boca. Pues si usted se mete papel a la boca, el papel en la boca es desagradable. Entonces uno podría pensar que es eso lo que le está diciendo Dios. Pero cuando Dios le dice: abre la boca y come lo que te voy, es: aprende a degustar aquello que yo te voy a decir. Encuéntrale el gusto y los sabores. Y dice que entonces vi una mano extendida hacia mí con un documento enrollado, una hoja de papel papiro. Lo desenrolló. Estaba escrito por ambas caras, en el anverso y en el reverso. Y entonces me dijo: come lo que tienes ahí y vete a hablar a la casa de Israel. Dice: abrí la boca y me dio a comer el volumen. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, sacia tus entrañas. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Pero fíjense que no se quedó en la boca. La comida tiene dos funciones. Una, alimentar, y la otra, producir placer. No hay nada tan rico como comer una comida deliciosa. A veces uno come no por placer, sino porque tiene hambre. Entonces, con hambre uno es capaz simplemente de comer arroz solo y ya. Placentero comer arroz blanco solo, como que mucha gracia no tiene, pero uno dice que de lleno. Ustedes se han dado cuenta por qué la comida esa de grandes, esa comida que llaman gourmet, siempre viene presentada en porciones muy pequeñas, que uno dice: esto tan costoso y tan poquito, porque es que ese tipo de comidas no es para llenar el estómago, es para darle gusto al paladar, para que usted se mande esa sola cucharita que le ponen y usted empiece a experimentar todos los sabores y la mezcla de sabores que tiene, y usted diga: qué cosa tan deliciosa. Por eso los chefs ganan mucho dinero, porque eso es pura ingeniería. Es lograr que la persona que lo come lo disfrute y sea transportado como a otra dimensión. No es simplemente que se llene el estómago. Y la palabra de Dios es así. No es simplemente para darnos a nosotros gusto, sino para alimentarnos. Por eso la palabra de Dios no se lee ni se escucha solamente para hacernos sentir bien. Que uno diga: wow, me encantó escuchar esto, qué cosa tan bonita. No, es que la palabra de Dios no es simplemente para que quede en el paladar como miel en la boca, que dice el texto, el libro de Ezequiel. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel, porque el Señor le dice: alimenta tu vientre, sacia tus entrañas. Tiene que pasar del placer al corazón, que es una de las entrañas. No es solamente que me deleite el oído, que me guste, que yo diga: me encanta esta promesa de Dios, ¿cuándo se irá a cumplir la promesa de Dios? Sino que también sacie mi entraña, llene mi corazón y me pueda producir a mí fortaleza espiritual para yo resistir siempre el combate, que es una de las cosas que la comida pretende, que nosotros consumamos la energía suficiente, las calorías suficientes
para podernos mantener vigentes durante la jornada diaria. Comer lo que el cuerpo necesita. Así sucede con la palabra de Dios. Cada uno necesita comer diariamente lo que su alma necesita. Por eso nadie debería, en principio, contentarse simplemente con la escucha de la palabra de Dios en domingo. Porque es que nosotros no comemos cada 8 días. Nosotros comemos todos los días. Y con la palabra de Dios, uno no puede esperar cada 8 días a ver ahora qué voy a comer. Nadie es capaz de resistir 8 días sin comer esperando solamente el domingo. Espiritualmente es así. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta fragilidad espiritual y emocional en las personas? Porque su alimentación es inadecuada. Porque creen como que, no, ya fui el domingo, ya, con eso basta, de ahí para adelante, no más, porque ya eso es fanatismo. Eso no hay que ir a misa todos los días, eso es fanatismo. No hay que leer la palabra de Dios todos los días, eso es fanatismo. Porque hay gente que se declara fanática de la comida, se declara fanática del fútbol, se declara fanática de la cerveza, pero le da vergüenza decir que es fanático de Dios. Porque es que ser fanático de Dios sí produce vergüenza, pero ser fanático de la cerveza no produce vergüenza, ni ser fanático de dormir mucho produce vergüenza. Entonces, así como somos capaces de alimentarnos todos los días, 3 veces al día, por lo menos, que uno diga, oigan, necesito también alimentarme de la palabra de Dios diariamente, que no busca solamente producir placer en el que la lee, sino también saciar sus entrañas, que el corazón esté siempre henchido de Dios, que uno diga, Dios habita en mí porque su palabra ha llegado a mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,